Sin más, vamos a la palabra. Hoy estamos en Romanos capítulo 12. Vamos a leer versículo 1 en adelante y esta es como una continuación de lo que el pastor John la semana pasada nos dejó como motivados. Bueno, creo que es un, ¿cómo se diría? No un reto, sino como un proyecto, una propuesta de lo que Dios está esperando de nosotros. Entonces es como una forma complementaria para que usted pueda ver cómo Dios lo ha capacitado a usted también para el servicio hacia él. Entonces vamos a la palabra, vamos a orar después y oramos por nuestra hermana Nubia, también por los que nos han pedido por oración, por ahí por don Germán también, que se ha sentido un poco mal, pero ya ha tenido recuperación, nos debe estar viendo desde Bogotá, y por todos los que nos han pedido por sanidad. Entonces, vamos a la palabra Romanos capítulo 12, versículo 1 en adelante, dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozados en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto ascuas de fuego amontonarás en su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Vamos a orar por esta palabra, que sea el Señor hablándonos por medio de esta porción bíblica, que sea de verdad atravesando todo nuestro ser. Y también vamos a orar por Nubia y por todas las personas que en este momento se encuentran delicadas de salud o nos han pedido por salud, por las que nos han pedido también por ánimo. Ha venido sobre muchos hermanos un decaimiento, como una depresión, cosas. Bueno, ustedes se han dado cuenta que el sistema, ahorita vamos a hablar de esto, el sistema de este mundo es contrario a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Entonces, muchas veces vendrá desánimo, vendrán pruebas. Aquí dice que tribulaciones, situaciones difíciles, pero nosotros permanecemos o prevalecemos porque Dios está con nosotros, porque Dios como Padre tiene cuidado de nosotros. Entonces, oremos. Padre Celestial, nosotros te damos gracias en esta mañana por tu palabra, que es la verdad. Nosotros rendimos delante de ti, anhelamos que tú hables hoy a nuestro espíritu, que nuestro ser sea conmovido por tu palabra. También pedimos por los que nos han pedido por sanidad, que seas tú trayendo sanidad. Envía tu palabra, Señor, que en esta misma hora se den las manifestaciones tuyas, porque tú así lo prometiste, Señor, que nosotros oraríamos por los enfermos y ellos sanarían. Y nosotros estamos confesando esa palabra de fe, porque tú lo dijiste, Señor, porque creemos que tú lo haces, porque tú obras en poder, porque tú envías a tu espíritu, porque tu palabra tiene ese poder de transformar, de traer sanidad, de recuperar, de levantar, de animar, de rearguir, Señor. Entonces, ora en cada uno de mis hermanos, te lo pido en el nombre de Jesús. Glorifícate en esta mañana, Señor.
úsame para que esta palabra también sea extendida y que la palabra que salga de mi boca sea inspirada por tu Espíritu. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a estar hablando acerca del cuerpo. Pablo está hablando aquí de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y para entrarnos en ese tema, pues en esta semana yo estuve mirando algunas personas que tienen muchas dificultades o que nacieron con dificultades o físicas o mentales, pero que llegan a hacer cosas muy importantes, ¿no? Llegan a hacer cosas casi que para nosotros que nos consideramos normales, casi que imposibles para nosotros, pero ellos lo han logrado. Entonces uno dice, ¿cómo logra estas personas hacer esas cosas? ¿No? Por ahí está el testimonio de una muchacha que se llama Lizzie Velázquez, que nació en el 89 en Texas. Ella nació pesando menos de 1 kilo, ¿no? Porque venía con 2 enfermedades, una se llamaba síndrome de Marfan y otra se llama lipodistrofia. 2 enfermedades, una que, no le, que hace que sus miembros sean como alargados y otra que no le permite coger masa muscular. Entonces cuando usted la ve a ella, pues su tejido muscular es como escurrido. Entonces, claro, causa una impresión ver su rostro, porque no es una persona normal, obviamente. Pero es una gran persona, o sea, tiene un espíritu guerrero, tiene un alma hermosa, y ella es muy amigable, es de esas personas que uno, no porque yo la conozca, sino porque en la conferencia ella cuenta todos sus testimonios de cómo ella puede entrar a las personas y lograr ser una muy buena amiga. Entonces, cuando ella nació, obviamente no les dieron mucha esperanza a sus padres, porque además tuvieron que hacerle operaciones en sus ojos, en sus oídos, en sus piernas, en sus pies. No les daban mucha esperanza de que tuviera una vida larga, ¿no? Pero los papás quisieran darle una vida plena y la trataron normal, como si fuera una persona común y corriente. Tan normal la trataron que cuando ella entró al colegio, ella no podía, ella se consideraba igual a los demás. Obviamente cuando los compañeritos, o sea que los niños a veces son muy crueles, van diciendo las cosas como ellos las ven, pues la maltrataban mucho, ¿no? Ella se sentía muy rechazada y cuando llegaba a la casa le decía, pero ¿por qué me tratan así? Algunos me tratan mal. Entonces obviamente se enfrentó con esa realidad, pero ya cuando los amiguitos o algunos de los muchachos empezaron a relacionarse con ella y ver que era una muy bella persona, pues esos amiguitos después se convertían como en sus guardaespaldas y era la que los defendía de todas las cosas. Amor, mira si está bien metido el parque, ¿no? ¿Se está entrando el audio? No sé si está entrando. Bueno, entonces cuando ya los amiguitos que se volvían sus amiguitos, los niños que se volvían sus amiguitos, pues la defendían de los demás. Cuando entra a la universidad, pues otro choque, ¿no? Porque pues es enfrentarse a otras realidades, a otro tipo de personas. Pero ella cuenta algo que la marcó a ella mucho y que la hizo ser lo que es ahora, es que ella en un momento determinado estaba navegando en internet y vio un video en YouTube que era muy cortico, como de 10 segundos, pero que tenía más de 4 millones de visualizaciones, que en el título decía la persona más fea del mundo. Y cuando ella abrió el video era un video de ella misma, o sea, alguien se ha tomado el trabajo de fotografiarla, de hacer videos o tomar videos de internet de ella y mostrarla como una persona más fea. Entonces tuvo un choque interno muy terrible y siempre ella que se encontraba con esas situaciones, tanto en el colegio como en la universidad, pues tenía ese choque mental, ¿no? O sea que es difícil. Entonces ella decía, bueno, ¿qué hago? O me echo a morir o hago lo que yo me he propuesto en la vida y soy feliz. Entonces siempre obviamente tomaba la otra alternativa. Se saca muy difícil y ella en su testimonio dice que hay gente que es muy cruel, aún cuando se proyectó ese video que tenía todas esas visualizaciones, pues cuando ella miraba los comentarios había gente muy agresiva que le decía que ojalá ella se muriera, que cómo permitían que alguien así viviera, bueno, cosas muy hirientes, pero que ella tuvo que sobrellevar o sobreponerse, y gracias a su pensamiento positivo y el apoyo incondicional de su familia, pues Lizzie salió adelante y contando su historia se volvió una gran conferencista, es una gran oradora que la invitan por todo el mundo
porque ella tomó la decisión que a pesar de sus dificultades físicas iba a lograr lo que se proponía. Entonces se propuso terminar su colegio, se propuso terminar su universidad, se propuso ser una gran oradora, y ella quiere tener una familia y ser una persona que pudiera considerarse normal, aunque es una persona fuera de lo común, una persona muy especial, no por las situaciones difíciles que pasó, sino por el nivel al que ha llegado. Entonces, cuando uno escucha estas conferencias o cuando se enfrenta a una persona así, o cuando uno conoce a una persona así, pueden pasar dos cosas en nuestro interior. La primera es que uno se siente muy orgulloso, eso a veces hasta lo conmueve uno hasta las lágrimas, porque uno empieza a sentir como un orgullo por la persona, decir, impresionante que a pesar de todas las circunstancias logró. ¿No? Y ahorita vamos eso porque nos mueve tanto nuestro interior. Y lo segundo es que nos confronta a nosotros como personas normales a que podríamos llegar a hacer lo que nos propusiéramos en la vida, pero a veces no lo hacemos. Entonces, claro, es una confrontación grande. Entonces, vamos a mirar cómo esta mujer con todas sus dificultades físicas logra hacerlo, pues en el ámbito espiritual es muy parecido, ¿no? Pablo empieza a hacer una disertación aquí en la carta que le escribe a los romanos en el capítulo 12, donde dice que presentemos nuestro culto, que es un sacrificio vivo, santo, y que esto es agradable para Dios. Entonces hace unas recomendaciones y hace un énfasis en lo que Dios ha entregado en el hombre para que pueda hacer esto, ¿no? Y lo primero que dice es: no se conforme a este siglo. ¿Qué significa eso? Pues que no se conforme a las reglas de este mundo, ¿no? Este siglo, usted sabe que este siglo es este universo, este lugar de oscuridad donde todo es contrario, donde casi todo el sistema es contrario a la voluntad de Dios. Por eso dice: si ustedes logran hacerlo como Dios quiere y se enfrentan a ese sistema no conforme a ese siglo, van a descubrir que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Vamos a le pregunta a Lizzie si la voluntad de Dios es buena, agradable, pues le va a decir que en este momento sí, ella ha descubierto que a pesar de sus circunstancias ha podido encontrar gloria en esto difícil. Y Dios dice: si ustedes hacen conforme, y Pablo nos da unas recomendaciones acá de cómo nosotros debemos presentar todo nuestro ser delante de Dios para el servicio de Él. Pero lo primero, el énfasis que hace Pablo es la actitud bajo la cual nosotros servimos a Dios. Y lo voy a complementar con algo que el mismo Pablo escribió ahí en Filipenses capítulo 2, que nos muestra cómo debe ser nuestra actitud. O sea, sería como lo primero con lo que nosotros nos enfrentamos para poder hacer la voluntad de Dios. Y ahí en el capítulo 2, en el capítulo 2 desde el 2, dice: completad mi gozo, dice Pablo, en Filipenses 2:2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esto es hermoso porque Pablo dice: mire, en mí, o sea, en Pablo el apóstol, hay un sentir que es como el sentir que tuvo Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, y después lo va a decir ahí, ahorita lo vamos a leer, que siendo ese ser que es Dios mismo, que estaba en la forma de Dios, no estima el ser igual a Dios, sino que se despoja a tal punto que viene a este lugar y se hace obediente a Dios hasta la muerte y muerte de cruz. Y cuando estuvo entre ellos, le manifiesta esa humildad. Una noche toma una toalla y un platoncito y le lava los pies a los discípulos, ¿no? Como una forma de manifestar ese deseo de que este sistema quiere engrandecer a las personas, que las personas sobresalgan y humillen a los demás. Y dice: no, al contrario, eso es lo que buscan los reyes de este mundo, pero en ustedes es distinto. El que quiere ser grande en el sistema al cual yo represento, que es el sistema espiritual, si quiere ser grande allá, sirva a sus hermanos. Ya rompe todo un paradigma con respecto. Por eso Pablo empieza diciendo: no se conformen a este siglo, sino que hayan ustedes ese mismo sentir que hubo en Cristo, de ser humildes, ¿no? Y aquí pues quiero entrar en forma en lo que en la analogía que estamos haciendo con respecto a una persona que físicamente no está bien, pero que logra hacer muchas cosas.
Y Pablo dice acá que nosotros somos el cuerpo, o como un cuerpo, en el cual hay muchas, en un cuerpo pues hay muchos miembros, pero todos los miembros no cumplen la misma función, todos son diferentes, pero todos están unidos por las coyunturas, ¿no? Entonces, en la misma medida, Dios ha establecido que el cuerpo de Cristo, y no es una analogía, es real, el cuerpo de Cristo es la iglesia en el cual Él es la cabeza, y nosotros somos cuerpos, miembros los unos de los otros, unidos. Por eso debe haber un mismo sentir. Y Pablo dice ese mismo sentir debe estar, o sea, el pegamento que une ese sentir es el amor, ¿no? Por hacer una misma obra, por estar todos enfocados en hacer algo que Dios quiere. Entonces, si volvemos a la discapacidad de Liz, dice cómo el cuerpo de alguien con discapacidad logra hacer tantas cosas tan particulares y tan grandes, pues imagínense un cuerpo perfecto. Debería ser más, ¿no? Entonces, imagínense un cuerpo, entonces volviéndolo al ámbito espiritual, en un cuerpo de la iglesia, donde no todos los miembros están cumpliendo su función, pues es como un cuerpo que está, tiene incapacidades, ¿no? Entonces, si alguien es mano, pero no está cumpliendo esa función, es como si el cuerpo no tuviera la mano. Si alguien es pie y no está cumpliendo esa función, pues es como si fuera, ¿cómo se dice? Bueno, tiene un solo pie. O si es ojo y no cumple esa función, pues es tuerto. Y si son dos, pues, y ninguno la cumple, pues es ciego. Entonces, fíjese que está trayendo, perdón, iba a estornudar. Está trayendo la misma analogía de la discapacidad en el cuerpo de Cristo para lograr un objetivo, pero que aunque es discapacitado en algunas partes, ha logrado, porque imagínense, 2000 años después, nosotros somos frutos de ese cuerpo, de esa función de los que han pertenecido al cuerpo y han desarrollado su labor. Entonces, vamos a mirar cómo nos ha capacitado Dios. Entonces, como está diciendo, que nosotros somos parte del cuerpo. Yo sé que la dificultad más grande para nosotros como parte del cuerpo de Cristo es pensar que nosotros tenemos la capacidad para hacer algo para Dios. No era lo que nos decía el pastor John la semana pasada con respecto a Gedeón. Nos consideramos como que, bueno, como que si la situación es difícil, bueno, ¿dónde está Dios y cómo puedo servir yo a Dios? Yo no soy capaz. Pero vamos a ver que Dios sí ha capacitado a cada uno de los integrantes del cuerpo y le ha entregado unos dones o unas capacidades con las cuales puede desarrollar. Entonces, no piense como normalmente uno piensa, como pensó Moisés, como pensó Gedeón, como pensó Josué, como pensaron todos los que sirvieran a Dios en un momento determinado, que no eran capaces. Porque vamos a ver, mire, todas las capacidades que Dios ha entregado al hombre. Entonces, las primeras son las que están determinadas aquí en Romanos capítulo 12, ¿no? Porque dice Pablo ahí en el versículo 5, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, entonces empieza a nombrar estos dones. Estos dones, vamos a mirar que hay dones que nos entregó el Padre, hay dones que nos entregó el Hijo y hay dones que nos entregó el Espíritu Santo. Estos que nos está mencionando Pablo aquí en Romanos capítulo 12 son los dones naturales o los dones del Padre. ¿Qué quiere decir eso? En el original son los cadis, que traduce las habilidades o las habilidades naturales de cada uno. Es decir, usted nació con eso. Desde que usted nació, hay unas habilidades en usted, aunque usted todavía no pertenezca al cuerpo de Cristo. Aunque usted todavía no sea un cristiano o un creyente, usted desarrolla esas habilidades. ¿Por qué lo sabemos? Porque las personas lo desarrollan aunque crean o no crean en Cristo. Entonces Pablo describe aquí esos dones, empezando con el de la ayuda. Dice, ese don de la ayuda, que es la colaboración que se presta, ¿no? Los colaboradores que naturalmente se levantan. Usted sabe que en todo lado hay personas que colaboran mucho más fácil que otros, pero eso es un don natural, ¿no? Por ejemplo, en la empresa hay personas que se esfuerzan más por hacer cosas que otras, pero eso es porque nace de su interior, aunque crea o no crea, de nuevo la aclaración. Otro don que menciona Pablo ahí es el de la administración.
Por ejemplo, usted vio que en estos días mencionamos a Simon y a Pepe, a Alfredito como diáconos. Esos son administradores, o sea, que ayudan en el servicio para administrar las cosas. ¿No se acuerdan a los discípulos cuando dicen no es justo que nosotros nos ocupemos atendiendo las viudas y las mesas y descuidemos la predicación y la oración por las personas? ¿No? Entonces, como esa función de administrar, ¿no? Hay unas funciones para cada uno y esa administración es lo que podríamos llamar los diáconos. Otro don que menciona Pablo es el de servicio. Esos que hacen servicio, que son los catalizadores de la ayuda o que exhortan a la ayuda. No, que naturalmente, usted ve que, por ejemplo, a veces cuando vamos a Villa de Leyva y hay gente que llega temprano, entonces uno está organizando y las personas naturalmente, ¿qué le ayudamos? Venga, le ayudamos a las mesas. Eso natural que nace en la persona del servicio, ese es un don del Padre, la enseñanza, pero no propiamente la enseñanza de la palabra, sino la facilidad para transferir el conocimiento. Yo creo que a usted le pasó, ¿no? Usted en el colegio decía, ay, este profesor yo sí le entiendo, a este otro profesor como que no le entiendo mucho. Y en la universidad mucho más difícil, ¿no? Hay profesores que tienen mucho conocimiento, pero les cuesta transferir ese conocimiento porque no tienen ese don natural. La persona que tiene el don natural de la enseñanza, usted le entiende fácilmente cualquier cosa que le explique, usted dice, ah, fácil, ¿no? Entonces ese es el don. Hay otro don que Pablo menciona aquí, que es la exhortación. La exhortación a veces uno la entiende como que lo están regañando, ¿no? Como dicen en términos populares, le están dando gallina a toda hora. No, la exhortación se refiere al que anima, al que alivia, al que levanta. Eso es la exhortación, ¿no? Entonces ustedes ven, yo la vez pasada les comentaba que hay personas, usted por ejemplo ve personas que no son creyentes, que pues uno sabe que no son creyentes, pero normalmente le están animando a usted, le están diciendo, oiga, ánimo, mire, ¿no? Por ejemplo, eso se encuentran en los diferentes ámbitos, en las profesiones, en los trabajos, personas que, aunque no son creyentes, lo instan a usted, lo animan, lo ven un día desanimado, oiga, ¿qué le pasa? Venga, ánimo, venga, nos tomamos un café, porque eso es natural. Otro don del Padre, la generosidad. La generosidad es que son amplios en dar, aún más allá de lo que sería normal. Eso es la generosidad, ¿no? El ser generoso, eso es también un don del Padre. Por ahí está lo que yo les decía, cuando muchas personas se enteraron de lo que nos habían pasado, inmediatamente nos empezaron a llamar, venga, ¿cómo les podemos ayudar? Mire, yo tengo esto, ¿les sirve esto? Entonces uno dice, tremendo, ¿no? Porque se está moviendo, eso es un don del Padre. Otro don del Padre es la de presidir o la habilidad de dirigir o guiar. Y eso también es innato, usted lo ve. Usted, por ejemplo, haga un juego, por ejemplo, si usted, por decir algo, se reúne con su familia y hace un juego, dice, bueno, vamos a elegir dos personas, una que organice ese grupo y otra que organice ese grupo, y naturalmente se levanta uno, ¿sí? O la gente dice, ay, mire él, porque ya están viendo en él que tiene esa capacidad de presidir, porque eso es algo que es natural, o sea, de organizar, de guiar a un grupo, y eso es presidir. Y el último de los que está hablando aquí Pablo de dones del Padre es el de la misericordia. La misericordia no es más que darse a sí mismo, entregarse a sí mismo para Dios o para... ¿sabe que hay gente que es supremamente misericordiosa, ¿no? Que si pudiera daría todo, ¿no? Se encuentra con alguien y es capaz de ir, de hacer, no solamente de darle algo físico, ¿no? O de entregar como lo que normalmente llamamos la limosna, ¿no? A la persona en la calle, sino que quiere hacer más allá, no entregar más allá, inclusive podrías gastarse para ayudar a otra persona. Pero estos dones que acabamos de mencionar son los dones del Padre que los tiene todas las personas. O sea, toda persona tiene algo de esto. Puede tener 1, 2, 3, varios. Y es fácilmente identificable. Pero entienda que estos dones que son del Padre, no importa si usted es creyente o no, usted los ejecuta. O sea, sean naturalmente, ¿no? Después de que nosotros venimos y hacemos parte de la iglesia por medio de la fe en Jesucristo, es decir, cuando usted nace nuevamente, cuando usted se integra ya espiritualmente a ese cuerpo, cuando se hace parte de ese cuerpo espiritual,
entonces el Hijo le va a otorgar otros dones. Esos están en Efesios capítulo 4. Invitar a que vayamos a Efesios capítulo 4. Espero que esté quedando muy claro. Mire, todo esto que ya usted está en usted. O sea, hasta este punto, usted no puede decir, no, no tengo ninguno de estos. Porque usted naturalmente los ha ejecutado, usted naturalmente los ha hecho. Si usted se fija dentro de su familia, usted siempre ha hecho algo de esto. Alguna cosa ha hecho usted, o usted ha exhortado a alguien, usted ha sido generoso, o le ha enseñado a otra persona, o ha administrado algo, o ha ayudado a otro, o ha sido muy generoso, o ha sido el que dirige a la familia para un paseo, o es el que ha organizado la fiesta para tal cosa, o es el que ha tenido misericordia con los otros hermanos. Es bueno, entonces, fíjese que eso se da naturalmente, sin que usted quizás por ahí ya haya conocido al Señor. Pero una vez usted conoce al Señor y pertenece a la iglesia, entonces fíjese lo que va a hacer el Hijo, le va a entregar también unos dones. Entonces si usted mira ahí en Efesios capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 11, dice, y él mismo, cuando está hablando él mismo, está hablando del Señor Jesús, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo. Entonces fíjese que cuando usted viene a la iglesia, Dios le entrega esas herramientas, o esos dones mejor, que son lo que llamamos los dones ministeriales, o las profesiones. Ahí en el original es los domas, o la profesión, o el oficio que Dios le va a determinar. ¿Con base en qué? Con base a los dones que el Padre ya le ha otorgado. Y entonces dice, cuando usted llega a la iglesia con esos dones, Dios lo constituye en un ministerio con base a ese don, para que edifique a la iglesia como un cuerpo, y que ese cuerpo llegue a la estatura de un varón perfecto. ¿Qué es un varón perfecto? Pues un varón o una persona a la cual le funcionan todos los miembros. Por eso, cuando le constituye Jesús un ministerio, es para edificar al cuerpo, para que usted le ayude a los demás a potencializar esos dones que el Padre ya le dio, con base en esos dones, pero dentro de un ministerio. Entonces, los ministerios, pero fíjese que esos ministerios tienen que ver con los dones. No, por eso los ministerios no pueden ser un estándar. No puedo determinar usted es esto, usted es esto, usted es esto, sino que la misma iglesia, con base a los dones, está determinando los ministerios. ¿Sí? No se puede que una persona, por ejemplo, si tiene el don de enseñar, pues que no sea maestro como ministerio. No, por ahí hay un cuento que decía que una vez hicieron un campeonato en la selva para ver cuál era el mejor animal. Y entonces, obviamente, el águila se rajó en natación y el conejo se rajó en escalada de árboles. Que cada uno, pues obviamente el águila no sabe nadar, pero es excelente volando. Entonces no se puede poner a una persona con un don a desarrollar una labor que no es capaz. Entonces por ahí se frustran las personas cuando vienen a la iglesia y no se tiene en cuenta esto, sino que se introducen en algún ministerio con el cual no está capacitado bajo un don. No sé si estoy diciendo claro. Sino que ese don le permite desarrollar fácilmente el ministerio. Y es un deleite hacerlo, no es una frustración, porque está capacitado para desarrollarlo. Ya el Padre le había dado eso. Entonces Jesús levanta estos ministerios para edificar al cuerpo. Entonces cuando alguien tiene un ministerio es para que la iglesia crezca, para que el cuerpo crezca. Entonces dice, el primer ministerio es el de maestro. Es el que enseña la palabra con facilidad, porque ya tiene un don del Padre de la enseñanza. Entonces ese es el primer ministerio. El otro es de pastor. Es el que se encarga obviamente de orientar o llevar las ovejas. Ese es el oficio de pastor, ¿no? Ya lo hemos visto en el Antiguo Testamento. Ese oficio era muy particular, ¿no? Por ejemplo, David era pastor de ovejas. Y él es tipo de Jesús, porque realmente el buen pastor, el que es capaz de dar la vida por las ovejas, es Jesús. Jesús realmente es su pastor. Los que ejercemos o fungimos como pastores, estamos siendo como un apoyo a Jesús, pero realmente el pastor es Jesús.
Nosotros estamos haciendo un oficio alternativo para llevar las ovejas a Él, porque realmente Él es el buen pastor. El otro ministerio del cual habla aquí Pablo en Efesios es el de evangelista. El evangelista es el que va y trae de afuera hacia adentro las personas para que conozcan al Señor. Aunque todos tenemos ese oficio en cierta manera, realmente hay alguien que se le facilita más, ¿no? De traer a las personas, de invitarlas, de compartirles, de sentarse y romper fácilmente el hielo y decirle, oiga, vea, usted necesita a Jesús, usted necesita venir al Señor, usted bien. Ese es el evangelista, ¿no? Porque ya hay unos dones que se están vinculando ahí para que Él vaya. Otro ministerio es el de profeta. Ese profeta es como el que exhorta, ¿no? Pero es el que está como trayendo hacia el camino al que se está desviando. Entonces, el profeta es el que no puede quedarse callado, el que dice, oiga, toca decirle a este, oiga, llamemos a este, oiga, mire, el pastor está equivocando por acá, oiga esto. Ese es el que está hablando normalmente, ese es un profeta. No, que eso se le mueve las entrañas y no se puede quedar callado y decir, no, mire, esta persona se está desviando, o esto, tal. O está animando, o está llamando, mira, ¿qué te pasa? Ese es un profeta. Y el apóstol, que podría ser, de acuerdo a la necesidad, en un momento determinado, cualquiera de los anteriores. Un apóstol, por ejemplo, cuando está empezando una congregación o cuando se está empezando una obra, el apóstol es capaz de ser maestro, o de ser pastor, o de ser evangelista, de ser profeta. ¿No? Como que es como cuando usted ve a un director de orquesta y dice, bueno, ¿qué virtud tiene el director de orquesta? No, pues él podría interpretar cualquiera de esos instrumentos, por eso es capaz de dirigir una orquesta. No es solamente mover la varita, sino que podría reemplazar a cualquiera de los integrantes de la orquesta. El apóstol hace eso, entonces es el que está disponiéndose para el establecimiento de la obra en un lugar. Ese es un apóstol. Entonces fíjese que aquí está diciendo que esos ministerios están dados para la edificación del cuerpo. ¿Para qué? Para que llegue a la estatura de un varón perfecto, es decir, donde todos los miembros empiecen a funcionar. Entonces usted está viendo a alguien que es como que es mano, pero no está haciendo la labor, entonces, bueno, toca capacitarlo, toca mirar, bueno, qué necesita para que empiece a ser mano. Y entonces el cuerpo empieza a funcionar mejor. Bien. Y por último están los dones del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, cuando usted ya ha venido a la iglesia, cuando usted ha nacido de nuevo, cuando usted tiene vida espiritual, sobre su vida puede venir el Espíritu Santo. Eso es lo que prometió Jesús. Si no salen de Jerusalén, le dice a los discípulos, ¿no? Ellos ya han creído en Jesús. Si no salen de Jerusalén, esperen la promesa de mi Padre, la cual ustedes escucharon de mí, y era que iba a venir sobre ellos el mismo Espíritu que obró sobre Jesús para hacerlo ungido, para ser el Cristo, va a operar sobre ellos para que ellos desarrollen una labor. Entonces eso va a potencializar, le da más poder. Por eso en Hechos capítulo 1 versículo 8 dice, y recibiréis poder. Poder es para potencializar esa labor. Entonces Pablo nos dice de qué se trata ese poder. Dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. ¿Realmente para qué es ese poder? Pues para que la gente crea. Para que la gente pueda ver en la iglesia el cuerpo de Cristo, la obra de Cristo, y que venga y también experimente primeramente la salvación, el gozo de pertenecer, y que también pueda ser usado como parte del cuerpo para la extensión del reino. Entonces, esos dones del Espíritu están en 1 Corintios capítulo 12. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 12 y vamos a leer desde el versículo 7. 1 Corintios 12, desde el versículo 7. Dice, pero a cada uno les da manifestación del Espíritu para provecho. Fíjense que a cada uno les da manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro la profecía,
a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, mire que cuando ya el espíritu viene sobre la persona, según el mismo espíritu y según como él quiere, por eso nosotros debemos anhelar, ¿no? Pablo después decía, anhelen esos dones, anhelen para que venga, ¿no? Entonces, ahí nos los numera. Entonces, el primero que dice es la sabiduría. Ese don de la sabiduría que viene de parte del Espíritu Santo es como la revelación o le muestra lo que Dios quiere que se haga. Esto, mire, ¿cómo decir? Porque a veces uno puede decir, no, pero es que tengo una revelación de Dios. No una revelación de Dios, pero quizás no es por ahí una revelación de Dios, sino algo que a usted se le ocurrió. Pues ese don realmente tiene esa certeza, ¿no? De que Dios está inquietándolo tanto a usted o a la iglesia para ir en una dirección, para hacer algo, le está dando como una revelación, le está diciendo, mire, lo que Dios quiere es que hagamos esto, ¿no? Y esa es la sabiduría que viene del Espíritu Santo. Otra que es don del conocimiento o de ciencia, es que puede ver la realidad de ciertas personas, ¿no? Ese conocimiento o don de ciencia es que la persona que está que el Espíritu coloca ese don, puede ver en los demás la realidad específica de la persona. No se sabe que uno puede mostrar una cara, pero espiritualmente estar de alguna manera, entonces le permite como ver espiritualmente dentro de la persona qué está pasando, ¿no? Esa revelación, ese conocimiento o esa ciencia. Otro don es el de fe, que lo menciona como fe, pero realmente en el original es fidelidad. ¿Qué quiere decir? Que es la certeza en Dios a tal punto que usted puede hacer lo que Él le envía a hacer, ¿no? O sea, esa fe o esa fidelidad le permite, primero, estar siempre firme en el Señor, que es muy difícil que usted se desvíe, porque usted está en la fe, en la fidelidad a Dios, muy difícil que usted se desvíe del camino del Señor. Y lo segundo es que si Él le dijera a usted haga tal cosa, usted la podría hacer sin ningún problema, ¿no? Por ejemplo, usted ve a personas en Medio Oriente, cristianos siendo sacrificados por algunos integrantes de extrema, de estos, que son extremistas, que sacrifican cristianos y ellos son capaces de aún entregar su vida, con esa fidelidad de estar firmes, que aún los están quemando y ellos están cantando, o los sacrifican y no tienen problema con morir sin negar. Eso es lo que da el Espíritu, que llama fe. Otro don es el de sanidades, el de las sanidades. Las sanidades del espíritu pueden ser físicas o pueden ser interiores, o dolencias interiores. Cuando usted ora, la persona se sana, tanto física o una persona por ahí que viene con dolencias en su alma o cosas que está arrastrando, y cuando viene esa palabra de la persona que está por el espíritu con ese don, pues viene esa sanidad interior, ¿no? O esa sanidad física. Cuando habla de los dones como de milagros como dones, está hablando, porque todas estas son manifestaciones pues que son milagros, pero cuando habla específicamente de milagros es cuando son dones que alteran el rumbo natural de algo, ¿no? Por ejemplo, usted ve al Señor Jesús diciéndole al viento que se calle, o a las aguas que se calmen, o a los mares que se abran, o que se multipliquen los panes, o que se multipliquen los peces. Eso que domina aún lo natural o el rumbo natural de las cosas. Esos son los milagros, obviamente obrando por el Espíritu Santo. El don de la profecía desde el Espíritu Santo pues es también para edificación del cuerpo y para animación o consolación de las personas. No solamente a veces se piensa en la profecía como que está solamente hablando del futuro, de lo que habrá de venir, de lo que habrá de venir, de lo que habrá de venir. Pues no, dice ahí en Apocalipsis que el espíritu de la profecía es dar testimonio de Jesús.
Entonces es más como traer a las personas a la realidad en Cristo, de lo que realmente es la persona al pertenecer al cuerpo de Cristo está adquiriendo, o todo el valor que está recibiendo por ser hijo de Dios, ¿no? Que a veces nosotros no valoramos eso que sucede en nuestras vidas. Eso lo hace el profeta como don del Espíritu, ir a la edificación o a la animación o a la consolación. Otro don es el discernimiento de espíritus. Ese discernimiento de espíritus como don del Espíritu Santo es que usted puede ver una manifestación y discernir si esa manifestación es de Dios o es de las tinieblas, porque no todas las manifestaciones espirituales podían provenir de Dios. Bueno, hay un tema que es complicado, pero le permite discernir esto sí es de Dios o esto no es de Dios, ¿no? Porque usted ve manifestaciones a veces pseudo espirituales en personas y no, esto no es de Dios, esto más bien es por ahí un espíritu inmundo, y no solamente le permite discernir, sino que le permite echar fuera todo eso que no es de él, ¿no? Si es de Dios, pues tranquilo, pero si hay una manifestación en alguien que no es de Dios, sino es de la oscuridad, también tiene esa autoridad para echar fuera esos demonios o esos espíritus que están operando, que están haciendo manifestaciones pseudo espirituales, pero que no son de Dios. Mire, por ejemplo, un ejemplo en Pablo, ¿dónde es que está que la muchacha esa empieza a decir, mire, estos son hijos de Dios, a ellos escúchenlo, y todos los días hacía eso? Y Pablo se voltea y decía, pero si está hablando y diciendo que ellos vienen de parte de Dios, porque eso no es de Dios, no era un espíritu inmundo que hablaba en la mujer que adivinaba, ¿no? Entonces se voltea a Pedro y dice, espíritu inmundo, sal de fuera de él, y le salió. Un discernimiento en Pablo para poder ver que lo que ella hacía no era de parte de Dios, aunque a una apariencia pareciera que fuera de parte de Dios, ¿no? Porque dice, mire, estos son hombres que vienen de parte de Dios predicando de Dios. Entonces no todo lo que parece ser de Dios es de Dios. Ese discernimiento lo da el Espíritu Santo. Después dice que el don de lenguas. Don de lenguas o la capacidad de hablar en otros lenguajes para que otros entiendan. Por ejemplo, en Pentecostés ustedes ven que hay gente, griegos de muchas regiones, que hablan otros lenguajes y escuchaban a los discípulos hablar en su propia lengua. O sea, entendían lo que está diciendo. Eso es las lenguas, aunque después Pablo habla de lenguas angélicas, que son lenguas inteligibles, pero en este caso son las lenguas que le permiten en determinado momento hablar en otros lenguajes para que otros entiendan, o tener la manifestación en la interpretación de lenguas, de entender lo que le están diciendo en lenguas desconocidas, ¿no? Pero esos son dones del Espíritu Santo. Entonces, lo primero, hay dones del Padre, dones del Hijo, dones del Espíritu Santo, que vienen sobre las personas, pero estos dones son dados para la edificación de la iglesia, empezando por quienes, por los más pequeñitos, por los más débiles, ¿no? Por eso Jesús dice, tengan mucho cuidado con los pequeñitos, ¿no? Porque si vienen es para ser edificados, no para que usted los espante, si podría decirse, o para que usted no los ayude a crecer, sino que los apachurre más, no, es para la edificación. Porque detrás de cada persona, mire, algo que es claro para nosotros, debe ser claro, es que cada persona es un alma, un espíritu que se puede ganar o se puede perder, se puede apartar. Por eso a veces tenemos que ser tener ese discernimiento tanto de no afectar de pronto al hermano pequeño para que no se aparte, no sea tropiezo, sino más bien de edificación. Volvamos a Romanos capítulo 12 y leamos del versículo 9. Miremos de nuevo lo que el apóstol nos está diciendo ahí. Yo por qué no le puse. Bueno. Romanos 12. Leamos desde el versículo 9. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Cuando está hablando de lo bueno, mire, cuando Dios crea algo con un propósito, se lo llama bueno, ¿no? Por eso usted en Génesis empieza a ver que Dios crea algo y dice, y vio que era bueno. Y creó las flores y las plantas y vio que era bueno. Y creó los animales y vio que era bueno. Y todo era bueno. Cuando está hablando de bueno, está hablando de propósito. Por eso dice ahí que en el versículo 9, aborrecer lo malo, seguir
lo bueno, o sea, que usted logre enfocarse en su propósito para lo cual Dios lo creó. Amados los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿No? Ese es el énfasis. El servicio al Señor con diligencia, no perezosos, fervientes, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Fíjense que no está diciendo que si usted desarrolla sus dones, si usted sirve al Señor, no van a venir dificultades, no van a venir tribulaciones. Van a venir, pero nosotros estamos gozosos en la esperanza de lo que ha de venir. Por eso permanecemos en la oración, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Esa es una manifestación que es del siglo venidero, que no es de ese siglo, porque en este siglo nosotros maldecimos. Bueno, la gente maldice, ¿no? Maldice y persigue, pero para las cosas del siglo venidero, es decir, si nosotros nos estamos moviendo dentro del cuerpo de Cristo, no puede ser así entre nosotros. No puede un creyente maldecir, y menos un pastor desde un púlpito estar maldiciendo, que no sería parte del cuerpo, eso no es lógico, ¿no? Dice, bendecid a los que persiguen, bendecid no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Esto, mire, esto es intrínseco del cuerpo, porque cuando usted, por ejemplo, a usted le está doliendo algo, ¿no? A usted le duele la barriga, y usted se acuesta y dice, bueno, que le duela la barriga y nosotros el resto de las partes del cuerpo nos dormimos tranquilos. No, pues se duele todo el cuerpo. No, cuando una parte está dolida, toda la parte se duele. O cuando usted, por ejemplo, se hace un corte de cabello muy bonito. Entonces usted se mira al espejo y todo el cuerpo, ay, mire, qué bonito, ¿no? Se goza. Más o menos en esa analogía está hablando, ¿no? Cuando hay un logro de un hermano, o cuando un hermano está haciendo la obra, nos debemos gozar con él. Cuando la persona está triste, pues nos entristecemos. Si llora, pues lloramos con él, porque no es parte del cuerpo. Es como si usted le pegara una patada, no le pegara una patada en una espinilla, sí se llama espinilla, bueno, en una canilla, que duele montones. Entonces el cuerpo de ahí para abajo se llora y el cuerpo de ahí para arriba se ríe, ¿no? Todo el cuerpo se duele. De eso está hablando, estar unánimes juntos. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de nosotros. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Mire, esto es clave, porque en este siglo venidero, las personas hacen mal esperando mal. Cuando hacen mal y usted les devuelve bien, entonces ellos no pueden dormir pensando por qué me hace bien si yo le hice mal. Esas son las ascuas de fuego, no lo dejan dormir, empieza ese pensamiento a girar, hasta que tiene que venir y decirle, bueno, ¿usted qué tiene diferente? ¿Por qué no me paga como yo le estoy dando? Y eso hará que piense, o que más bien sea atraído o nos dé el derecho de poderles predicar el Evangelio. Y termina diciendo, no seáis vencido de lo malo. Sí, vimos que es lo malo y lo bueno, ¿no? Malo es no perder el propósito, bueno es tener el propósito. Si no has vencido lo malo, sino vence con el bien el mal. Cumpliendo el propósito como iglesia, nosotros, o como hijos, nosotros podemos vencer el mal, ¿no? Así lo logramos. Nosotros podemos hacerlo porque ese es el modelo que Pablo está diciendo, el modelo ideal de la iglesia, el varón perfecto, donde Jesús es la cabeza y los miembros unidos los unos con los otros en el amor, funcionan bien, ¿no? Ese es el cuerpo de Cristo funcionando bien. Y de nuevo volvamos a la analogía, aunque no funcionara bien, como por ejemplo Liz y Velázquez, son muchos de los grandes hombres y mujeres que se han levantado con todas las dificultades,
Usted ve por allá Nick Vujicic que en su cuerpo solo le funciona una patita acá abajo, un pedacito. Él dice que es como una piernita de pollo. Él mismo dice, no, yo no lo digo, lo dice. Y aún con esa piernita de pollo, nada, se prepara sus desayunos, hace sus cosas. Entonces dice, si él con toda su incapacidad, y además de eso predica el evangelio por todo el mundo, con toda esa incapacidad lo logra, Dios, si usted se dispone o no se dispone, lo va a hacer igual. Él va a lograr ese propósito. Pero imagínese con todas las capacidades que yo veo, por ejemplo, allá en Villaleiva, todos los hermanos que están allá, todas esas capacidades, todos esos dones, si los pusiéramos en funcionamiento a todo el cuerpo, eso sería, pues imagínese un cuerpo perfecto. Si un cuerpo imperfecto puede lograr llegar a esos niveles, imagínese un cuerpo perfecto. Por eso dice, con el bien vence el mal. Cumpliendo el propósito, nosotros podemos hacer retroceder las obras del mal en este mundo. Entonces, eso es lo que está esperando. Ese es el ideal, que nosotros seamos lo que Él anhela. Así se llama la prédica de hoy. Que seamos lo que Dios anhela de nosotros. Eso es, ¿cómo podríamos decir? El anhelo o la esperanza de Dios puesta en nosotros. Por eso nos capacitó, por eso nos dio Dios el Padre, por eso nos dio Dios el Hijo, por eso nos da dones el Espíritu Santo. Porque Él anhela que nosotros nos levantemos como un cuerpo poderoso, a la estatura del varón perfecto, para hacer la obra que Él espera. Entonces, anímese, piense en todo lo que Dios le ha dado a usted, toda la capacidad que hay interiormente en usted y la que podría llegar si usted se dispone. Entonces, venzamos con el bien y el mal y seamos lo que Dios anhela de nosotros. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude para identificar esos dones, para que la iglesia nos ayude a identificar nuestros ministerios y que sirviendo al Señor venga ese poder del Espíritu y nos potencialice para hacer esa obra espiritual que el Señor quiere que hagamos como iglesia. Entonces, oremos y demos gracias al Señor y coloquemos nuestras vidas delante de Él para que Él nos use con toda su potencia. Padre Celestial, nosotros nos rendimos delante de ti, te damos gracias por todo lo que tú has hecho, por lo que harás, Señor, por los dones, por las capacidades que has colocado en cada uno de mis hermanos, por lo que estás haciendo en cada uno de ellos, Señor. Gracias, porque yo sé que hoy estás inquietando, hoy estás moviendo corazones, estás moviéndote en cada uno de nosotros. Y nosotros hemos podido identificar esto que tú has colocado en nuestras vidas, que no solamente son para este mundo, sino que son para extender tu reino, para que el cuerpo crezca a esa estatura que tú anhelas, para que la iglesia sea la que tú anhelas, para que sea el lugar donde Jesús puede recostar su cabeza y reposar, Señor, que ese sea el lugar de tu reposo. Ahora, compadre, yo pido tu bendición sobre cada uno de los que se conectan esta mañana, por cada uno de los que anhela conocerte, de los que anhela servirte, Señor, que seas tú potencializando, colocando aún más ese anhelo, Señor, moviendo sus entrañas para que dispongan sus vidas hacia el servicio. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Encomendamos esta semana que empieza hoy, Señor, para la gloria tuya. Lo pedimos, Señor, que como integrantes del cuerpo de Cristo seamos usados por ti para la extensión del reino. Bendice a los que nos han pedido por sanidad, Señor. Sigue obrando en Nubia, Señor. Con poder, levántala, Señor. Sana, apareja toda su situación para que ella pueda ver primero tu gloria y darte la honra a ti, nuestro Señor, el autor y el consumador de nuestra fe. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, un abrazo gigante, todas las bendiciones. Nos vemos durante esta semana. Las transmisiones, esté pendiente de WhatsApp. Domingo próximo, amigos, si Dios permite, estaremos de manera presencial en Villaleiva. Un abrazo gigante, todas las bendiciones. Chao, mis hermanos.